Por favor, me confirman si me están Buenos escuchando. días. Bien de representación. Buenos días, sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera preguntarles cómo van con el trabajo, si ha surgido alguna duda, alguna inquietud, si ya han adelantado algo. Profe, por mi parte yo entraba a la unidad uno y hay una parte donde dice que hay que descargar un archivo y yo le doy clic y cuando uno vaya a la página dice que está eliminado. No, señora, es que lo que te parece ahí, por eso les he dicho, guíense por favor por lo que yo les digo en este espacio, ¿sí? Eso que está allí no está habilitado porque no se van a basar en la plantilla que aparece allí. Deben seguir los puntos que yo les expliqué del trabajo, ¿sí? Entonces, por favor, no se vayan a confundir con eso. Sí, profe, esto es que su merced la plataforma de Moodle nos está dejando todo donde dice foro. Ahí yo estoy viendo que está el enlace de las grabaciones, están las diapositivas, todas las herramientas allá es donde nos las está dejando. No sé si la compañera esté revisando allá. Sí, exacto. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que, digamos que la plataforma, yo por eso les expliqué la semana, desde la primera clase, pues, donde les estaba dejando en avisos todo el material. Porque resulta que en la plataforma hay un material antiguo que tiene cargado la universidad y que ya está deshabilitado porque, pues, ya no está actualizado, ¿sí? Es un material que lleva mucho tiempo y que claramente, digamos, los enlaces están rotos, ya no existen, ¿sí? Entonces, por eso yo les he dejado en las diapositivas el material de apoyo, todos los enlaces que necesitan, e igualmente para el trabajo yo les dejé en las diapositivas también todos los puntos que deben desarrollar. Entonces, por favor, solo básense en lo que yo les estoy dejando en la sección de avisos, ¿ok? Profe, pero en ese caso entonces igual la diapositiva la diligenciamos, ¿cierto? Para ponerlas en el producto, la plantilla Lo de... deben hacer en informe en PDF, no lo deben hacer en diapositivas, lo deben No, hacer. no me Como refiero al les digo. documento, o sea, como tal a la diapositiva que es la plantilla pues de método de selección de ideas, la Ah, descargamos, claro, la sí, esas sí diligenciamos. deben, sí, claro, esas sí deben hacerlas, ustedes hacen el cuadrito y lo diligencian como tal. El del Sí, método de señora. selección de ideas, sí, porque yo se los mostré en forma de imagen, sí, ya diligenciada, entonces sí, claro, ese sí. Me refiero es a que el trabajo que ustedes van a hacer es un trabajo tipo informe, sí, no es una presentación lo que van a hacer de trabajo, porque digamos Sí, que creo señora. que ahí es donde está la confusión, ¿sí? ¿Alguna otra duda respecto al trabajo? Profe, nosotros con el compañero Paul sí ya estamos, hicimos nuestra selección, elegimos pues nos dio pues mayor calificación, por decirlo así. Vamos a trabajar con la pulpa de mango, con pulpa de fruta. Entonces, yo sí, pues tengo una curiosidad, profe, con el tema de las cajas, del embalaje. Nosotros hicimos la caja y le hemos como agregado en Paint los datos de la empresa pues que constituimos ahí, que, que hicimos, que es la empresa pues que produce la pulpa de mango. Es así el tema de la caja, pues nosotros pusimos una caja y le pusimos así Ajá. con texto, no sé, creo que Sí. colocamos que iba para Sao Paulo, Brasil, creo que fue que pusimos. Algo así, es que esa parte no la entendemos muy bien, profe, la caja. Sí, sí, señora. Deben colocar como tal todos los datos que, o sea, hagan de cuenta que el dibujito que ustedes están plasmando con la caja es como en realidad debería ir la caja realmente, ¿sí? ¿Qué datos debería llevar esa caja? Entonces ustedes, al igual que la imagen que yo les mostraba, pueden coger la imagen de una caja de internet y empezarle a sacar flechitas a la caja y colocar los datos con los que debería ir marcados la caja. Entonces sí lo están haciendo bien. Ah, ok, profe, bien, listo. Y en cuanto a la bolsa, escogimos la bolsa Ziploc, que por el cierre hermético, y hicimos una etiqueta pues con el nombre del producto. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Ok, ahí tener presente el tema de la refrigeración, ¿no?
Sí, sí, señora. Incluso en la etiqueta colocamos que manténgase congelado, creo que es que dice. Ok, En la caja también le colocamos el pingüino, que creo que es el que dice que necesita refrigeración. Y bueno, otros pictogramas también que colocamos ahí en la caja. ok, perfecto. Sí, señora, van por buen camino. Bueno, más dudas, inquietudes. Espero que todos ya estén adelantando el trabajo, porque como se dan cuenta, es un trabajo que lleva mucha investigación, ¿sí? No es un trabajo difícil, lo que pasa es que requiere mucho tiempo investigando todo específico sobre el país a donde van a llevar el producto y como tal el producto, ¿sí? Entonces, cualquier duda o inquietud, pues igual yo siempre iniciando las clases, pues les voy dando como ese espacio por si de pronto iniciando, finalizando las clases, les doy como ese espacio por si va surgiendo alguna duda, pues que puedan preguntarme. De todas formas, hay personas que le han surgido ciertas dudas y también lo han hecho, me han preguntado por plataforma, sí, por el correo inmerso en plataforma, entonces también por allí les he ido respondiendo. Bueno. Vamos entonces a iniciar el tema el día de hoy. No es un tema largo, hoy vamos a ver, les voy a decir a modo general cuáles son los documentos para exportación, que es algo que les va a servir igual para el trabajo que están haciendo. ¿Por qué les digo que a modo general? Porque puede ser que los documentos varíen dependiendo el producto, dependiendo el país, ¿sí? Pero casi siempre, en su mayoría, pues son estos generales. Bueno, posterior a esto, vamos a ver el caso, vamos a ver cómo es el proceso de exportación de flores, porque ustedes saben que uno de los productos, digamos, insignia de Colombia que tiene un alto nivel de exportación son las flores. Em, Digamos que con las flores hay algo peculiar y es que ustedes saben que las flores son delicadas, igualmente tiene que llevar una refrigeración. No es lo mismo yo decir aquí tengo una cantidad de cajas de zapatos y vamos a exportarlas, que digamos la manipulación y el cuidado es menos a decir que vamos a exportar flores. Entonces, los casos que yo les voy a ir mostrando de exportación durante todas las clases son productos totalmente diferentes, con manejos totalmente diferentes para que ustedes se den cuenta lo que yo les mencioné hace unas semanas y les decía, ningún trabajo de ustedes se va a parecer al de otro grupo porque en realidad es tan distinto cada proceso de exportación para cada producto que por eso dentro del listado de productos prohibidos para hacer el trabajo, los que les dije que no podían utilizar, pues algunos de ellos son los que yo les voy a mostrar ese proceso de exportación. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a conocer el de flores. Posterior a esto, les voy a explicar sobre las políticas comerciales. ¿Por qué? Porque este tema es el que ustedes van a necesitar para el siguiente trabajo. ¿Sí? Entonces, hoy les voy a hablar sobre las políticas comerciales, después vamos a ver en realidad son dos videos cortos porque no los pude unir por el peso después de la diapositiva, no me deja cargárselas a ustedes, entonces me tocó tomar los dos videos de YouTube por separado y los dos videos consolidan todas las teorías del comercio internacional, ¿sí? Que es un tema que ustedes también deben ver, pero es un tema que donde lo desglosemos y lo veamos de forma específica, nos estaremos tardando por lo menos unas dos clases, entonces no podemos destinarle tanto tiempo a ese tema, por eso vamos a ver esos dos cortos videos, creo que los dos duran como 10 minutos. Y después de esto, si alcanzamos, que yo creo que sí, veremos todas las entidades internacionales que tienen influencia en el comercio internacional, ¿sí? Si no alcanzamos, no pasa nada. Si alcanzamos, las vemos. Porque ya la otra semana, o bueno, la próxima clase, vamos a estar abordando lo correspondiente a los tratados de libre comercio o a los acuerdos comerciales que tenga Colombia con otros países, que son 17, ¿sí? El tema de los organismos influyentes a nivel internacional en el comercio em, y el tema de los tratados es un tema que a veces resulta un poco, digamos, trilludo para ustedes,
pero yo trato siempre mostrarles lo más sintetizado, lo más puntual, ¿sí? Entonces, básicamente, esas entidades, yo les resumí lo importante de esa entidad en un párrafo, ¿sí? De cada entidad, un párrafo. Entonces, voy prácticamente a leérselos porque necesito es que ustedes comprendan la idea general de cada entidad. No vamos a ir a hablar realmente de cada uno de los aspectos que realiza la entidad, dónde está, qué ha hecho en los últimos años. No, yo necesito es que ustedes sepan que existe y qué papel juega esa entidad, ¿sí? Al igual que los tratados, son 17 y cada tratado podríamos demorar incluso un semestre completo abordando cada tratado porque son súper extensos, ¿sí? Entonces, yo les tengo resumida la información de tal forma que ustedes sepan cuándo se dio, cuáles son los principales productos que acordaron cero arancel, cuáles son, digamos, como el panorama o el perfil que tiene ese país con el cual Colombia ha realizado acuerdos comerciales, digamos, todo súper puntual, ¿sí? Entonces, en realidad, aprovechen al máximo todo el material que yo les voy dejando en la plataforma, que son estas diapositivas, porque créanme que más sintetizado y organizado, imposible. Créanme que estas diapositivas yo no las hice ni en una semana, ni en un mes. Cada semestre incluso voy colocándole cosas nuevas, actualizadas, voy mejorándole diferentes cositas. Entonces, en realidad son años que he ido preparándolas y cuando lleguemos a uno de los últimos temas, que es el tema cultural, ustedes se van a dar cuenta lo sintetizado y organizado que están los aspectos principales culturales de varios países que les voy a mostrar. Entonces, en realidad, eso ha sido investigación de años, como les digo, porque uno puede durar investigando temas de un país, incluso semanas, ¿sí? Entonces, he tratado de sintetizarles lo mejor posible para que ustedes se lleven un conocimiento puntual y que les sirva realmente el día de mañana. Bueno, entonces vamos a iniciar con los documentos para exportación. Vamos a hablar en primera instancia del registro como exportador. Resulta que para poder llevar a cabo el transporte internacional de cualquier mercancía, pues necesitamos sí o sí ese registro como exportador, ¿sí? ¿Qué es esto? Eso es cuando usted va a la DIAN y coloca en el RUT, ¿sí? Declara o, bueno, especifica en el RUT y dice, bueno, en realidad mi empresa se dedica a exportar. Entonces usted ya queda registrado allá en el RUT como exportador, ¿sí? Entonces, esto se hace ante la DIAN. Acuérdense que la DIAN siempre se encarga de revisar todas las actividades comerciales o económicas a las que se dediquen las personas, las empresas. Entonces, allí va a ir especificado. Tenemos también la solicitud de determinación de origen o declaración juramentada. ¿Qué pasa con esto? Básicamente, los países necesitan un documento que avale el origen del producto que usted está exportando, ¿sí? Entonces, como digamos con el fin de que se pueda comprobar que efectivamente esa mercancía que se está exportando viene de Colombia, supongamos, pues existe este documento, porque dependiendo la procedencia real de ese producto, pues en realidad todo lo que tenga que ver de impuestos que se vaya a cobrar, ¿sí? Un segundo que por acá se conectó alguien. Listo. Entonces, la única forma de cobrar correctamente esos aranceles, pues tiene que ser bajo lo que diga este documento puntual que en realidad certifique que lo que va en esas cajas son zapatos y que son fabricados en Colombia, ¿sí? Por así decirlo. Tenemos también la factura comercial, ¿sí? Esa factura, ustedes saben que al igual que aquí cuando compramos algo se escribe una factura, pues igualmente la ley exige que cuando se realiza cualquier tipo de exportación debe incluirse una factura comercial. Normalmente, ¿qué llevan esas facturas? Llevan el periodo de facturación, llevan el valor en que se negoció esa mercancía, la moneda en la cual se negoció, ¿sí? Las cantidades exactas del producto que va en ese envío, en esa exportación,
también la subpartida arancelaria, que me imagino ustedes ya han ido buscándola para su producto. También va una descripción clara, específica del producto, tal como lo veíamos nosotros. Esto que días en el ejemplo para la búsqueda en la muisca de la DIAN, ¿sí? También va el ICONTER o el término en el que se negoció como tal esa mercancía, la forma en cómo se va a pagar, ¿sí? Incluso ahí está toda la información detallada de quién es el importador, quién es el exportador. Entonces son varios datos los que van ahí, quizás un poco más de las facturas normales que vemos acá en Colombia cuando vamos y compramos unos zapatos, ¿sí? Pero pues es porque es una factura realmente para un proceso muy importante internacional como este. También está la lista de empaque. ¿Qué pasa con esta lista? Este documento realmente es obligatorio, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, digamos que del todo no es obligatorio, pero digamos que sí o sí se recomienda que toca incluirlo, porque básicamente es la que nos permite tener un control exacto del manejo y la identificación de esos productos que se van a exportar, ¿sí? Entonces, esta lista de empaque normalmente lleva como la fecha y el lugar en el que se embarcó, el número del pedido, el nombre del vendedor y el comprador, esas cantidades que van, el tipo también de embalaje de esa mercancía, el peso como tal de la mercancía. Esto, bueno, normalmente cuando se incluyen pesos, se incluye el peso neto y el peso bruto, ¿sí? O sea, ya la sola mercancía o ya todo empacado, ¿sí? Esto, bueno, digamos que el volumen de carga también va allí, bueno, dependiendo del producto, lo que lleve, pero en realidad, aunque digamos esto no impida realizar un proceso de exportación, sí es recomendable que se incluya, ¿sí? Es necesario, porque básicamente esto siempre se pone junto a las demás certificaciones que se requieran para la exportación, ¿sí? Tenemos también el registro sanitario. Miren que esto es súper, súper importante y ahorita con el tema de las flores se van a dar cuenta que, y con el tema de los bananos, ustedes se van a dar cuenta que el más mínimo animalito, el más mínimo defecto, básicamente lleva a que se destruya lo que va en un contenedor. Sí, se pierde esa mercancía. Entonces tengan presente que dentro de este mundo de las exportaciones, pues siempre hay la necesidad de expedir ese registro sanitario o el famoso buen visto, porque también se le dice así, bueno, visto bueno, buen visto. Hay muchas formas en cómo lo dicen, pero se llama en realidad registro sanitario, ¿sí? ¿Qué sucede? Dependiendo la mercancía que usted quiera exportar, pues usted tiene que averiguar de forma cuál es el trámite adecuado que debe desarrollar ante la ventanilla única de comercio exterior, que es el BUS, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los productos tienen son tan rigurosos los registros sanitarios de todos los productos, ¿sí? Es más delicado el hecho de usted exportar, por ejemplo, una fruta, ¿sí? O algo que en realidad usted se va a comer a exportar un objeto, ¿sí? Porque digamos que el daño o la enfermedad que pueda llevar o el parásito o el insecto o lo que pueda llevar y que no esté allí controlado, pues puede presentarse realmente para solo complicaciones y como les digo, terminar destruyéndose un contenedor. Entonces es diferente para cada producto. También tenemos la carta de responsabilidad. ¿Qué es esto? Pues básicamente todas las mercancías pasan por un proceso súper exhaustivo de inspección en aduanas, ¿sí? Entonces, el realizar este documento es el que dice que certifica ante la Policía Nacional de Colombia, ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que todas esas mercancías que usted lleva allí pues no contiene ningún elemento que pueda pasar por contrabando ante las autoridades. Es prácticamente donde usted está asegurando que usted no lleva ni droga ni nada de eso en su contenedor o en su mercancía. Un segundo que por acá llegó alguien más. Ujú. Bueno. También tenemos el estudio de mercado y localización de demanda potencial. Esto no es, digamos que un documento legal, sí, o un requisito legal, no.
pero pues ustedes saben que es indispensable evaluar la viabilidad de exportación de un producto, ¿sí? Entonces, un estudio de mercado claramente lo va a hacer la empresa, el revisar cómo es la demanda de ese producto en ese país, es algo que, claro, lo va a hacer la empresa, porque la empresa no va a ir a ciegas a exportar algo si no sabe si allá quieran comprar eso, ¿sí? Tenemos también el documento de transporte o el manifiesto de carga, porque pues se le llama más que todo manifiesto de carga. Y este documento es el que acredita el embarque de la mercancía y todo el tránsito internacional que va a llevar ese producto o esa mercancía, ¿sí? Entonces es el que va a decir, bueno, que va por transporte marítimo o digamos si es la guía aérea porque va por avión, ¿sí? Dependiendo pues el medio de transporte, pues en realidad ese manifiesto de carga, cómo va a ir, qué va a decir. También hay otros exigidos según el producto, que en realidad esto sí es una lista impresionante, porque pues aquí ahí pueden existir, digamos, más documentos dependiendo del tipo de mercancía, dependiendo del país al que se va a llevar la mercancía, puede ser que requieran algunos certificados fitosanitarios más exigentes, puede ser que se requieran algunos permisos especiales o una licencia especial para exportar ese producto, o sea, todo depende del producto si se requieran más documentos que estos o no, ¿sí? Entonces, todos estos documentos, como yo les decía, es como lo general, ¿sí? Porque es lo que sí o sí para realizar ese proceso frente a aduanas o a las autoridades que correspondan, pues usted va a necesitarlos, ¿sí? Tiene que llevarlos muy bien, estos diligenciados, ¿sí? Deben ir todas las fichas técnicas de su producto, tienen que estar realmente todos esos documentos, digamos que siempre a la mano y listos para en cualquier momento que se los solicite. Vamos ahora a ver este documental que sacó Caracol sobre la floricultura, que es una industria que mueve la economía colombiana, como lo dice acá el video. Y es que cada día, bueno, cada día no, cada año, en realidad, pues son más las flores que se exportan. Entonces, vamos a prestarle atención. En realidad, qué tan fuerte es Colombia con este producto, cómo es ese proceso que se lleva a cabo para lograr exportar estas flores y que lleguen en un perfecto estado, digamos, con los estándares de calidad que pide el mercado internacional, ¿sí? Vamos a prestarle mucha atención al video. Un segundo, bueno, si no se ve o no se escucha, me avisan, porque no sé si el sonido lo coloqué, pero creo que sí. Las flores colombianas llegan a los más apartados rincones del mundo para acompañar momentos e historias memorables. Son más de 2.000 millones de dólares los que entran al país por cuenta de la floricultura, catalogando a Colombia como el primer productor exportador del mundo. Este es un informe especial de Sol Suárez Jaramillo. Paz, armonía, tranquilidad y alegría son algunas de las cualidades que se viven y sienten en las fincas dedicadas a la floricultura en Colombia. Uno también tiene, pues llega como bajo de nota, pero llega acá y deja los problemas atrás y las flores lo hacen a uno como ver las cosas más pacíficas, digámoslo así, no tan como las quiere ver uno que son graves. Las flores son seres vivos que tienen cuidados especiales. Se les habla, se les canta, se les alimenta, se les hidrata y se supervisan 9 horas al día y 7 días a la semana para protegerlas de enfermedades o plagas. Además cumplen una función fundamental y es darle alegría a quienes las reciben y trabajan con ellas. El hablarles, el consentir a las plantas para que esto sirve mucho para que ellas no se estresen y nos salga un producto de mejor calidad.
Para Colombia son fundamentales. Desde hace 50 años sirven como negocio y bienestar a miles de familias en el país. En la actualidad, este sector ocupa cerca de 10.000 hectáreas de tierra, es decir, un poco más de 10.000 estadios iguales al Campín de Bogotá. El 60% de los trabajadores de estas fincas son mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. Gracias a una puntualidad de un salario, a que un horario muy flexible para compartir con ellos en casa, he podido económicamente ayudarlos a que estudien. Pero no solamente las mujeres se benefician de este sector, los hombres cuentan cómo mediante esta actividad su nivel económico y el de su familia aumenta y progresa. Estabilidad económica para mis hijos, para mi familia, para poder estar tranquilo. Digamos que el estudio hasta de mis hijos, vivienda y algunos medios de transporte en su momento también me los han ofrecido acá. En la ruralidad, la floricultura no solo es el sector que más emplea personas por hectáreas, en promedio 14 trabajadores por hectárea, sino que además es el que genera más empleos formales, ya que el 95% de lo que se produce en el país se exporta. Esto condiciona al sector a seguir rigurosos métodos de calidad, incluyendo el trabajo formal. Este es uno de los sectores más importantes de la economía colombiana, la floricultura. Al año genera en el país cerca de 200.000 empleos formales entre directos e indirectos. Somos el primer productor del mundo en claveles y el segundo exportador de diferentes especies de flores del planeta. El 75% de esas flores se producen en la sabana de Bogotá. Colombia es el país más diverso del mundo. Tenemos 60 especies y 1.400 variedades que nos permiten recibir más de 2.000 millones de dólares. En otras palabras, lo que significa es que el mundo nos reconoce por la diversidad que genera millones de emociones. Colombia exporta sus flores a 100 países del mundo. El principal comprador es Estados Unidos. El país americano compra cerca del 60% de las flores que se producen en el territorio nacional. Países como Japón, Corea y Canadá continúan en la lista de mayores compradores. Son un poco más de 300 empresas de todos los tamaños que sostienen esta actividad y todas ellas pagan el 15% del impuesto de renta de todo el sector agropecuario. Dentro de los protocolos específicos de exportación y altos niveles de calidad que debe cumplir este sector para que las flores puedan entrar a otros países, está el de ser amigables con el medio ambiente. Los desechos que se encuentran en mayor cantidad son los vegetales y el sector los transforma en compostaje, es decir, en abono natural. También hay procesos de reciclaje con el plástico y el cartón para que vuelvan a su origen y puedan ser utilizados de nuevo. En su mayoría, estos productos se utilizan para armar los ramos y los llamados bouquets. Estas plantas también deben tener un proceso de aspersión y fumigación para el control de plagas. Los trabajadores, con toda una indumentaria de seguridad, llevan a cabo esta actividad con protocolos y cuidados específicos para no afectar la planta. Estos trajes son desechados en hornos crematorios para cuidar el medio ambiente. Adicional a esto, muchas de las fincas que se dedican a esta actividad también utilizan paneles solares para entregar la energía que se necesita de manera amigable y tienen todo un proceso de bioinsumos o biofertilizantes que se hacen con material vegetal y así llevar a cabo todo un proceso de economía circular. Uno de los puntos que más genera polémica dentro del sector es el manejo y uso del agua. Las flores casi en su totalidad son agua y las fincas dedicadas a la floricultura sacan del subsuelo o de ríos y quebradas aledañas hasta miles de metros cúbicos al año para el riego y el cuidado de las plantas. Esto sin contar el agua que utilizan del acueducto de la ciudad para el mantenimiento general de las fincas. Sin embargo, para mitigar los impactos, las empresas exportadoras tienen programas de recolección de agua lluvias. Hay programas de recolección de agua lluvia a través de lo que tiene que ver con reservorios, el hecho de aprovechar estructuras artificiales para captar agua y que luego esa agua ingrese a los sistemas de cultivo por sistemas de goteo, hace que haya un uso eficiente del agua. Por otro lado, el sector ha venido trabajando en la recirculación de esa agua, es decir, el poder tener agua que de alguna u otra forma sobra y luego puede ser reutilizada en los mismos procesos. Las flores son el primer producto de exportación no minero energético de Colombia y son el segundo sector exportador agropecuario después del café. Y aunque el dólar alto ha traído enormes beneficios para estos empresarios, empiezan a preocuparse por la inflación que se vive en todo el mundo. Lo importante en este momento y lo que nos preocupa es el consumo
frente a la inflación en todo el mundo y en nuestros principales mercados como Estados Unidos y Europa. Ya en diciembre vimos una disminución de las exportaciones de alrededor del 19%. Este golpe inflacionario que reduce el consumo de los ciudadanos del mundo se suma a los altos precios de los fertilizantes y a los obstáculos de la movilidad que han tenido las mercancías que deben ser importadas para sostener esta actividad económica. Los costos se han incrementado significativamente, incluso más que lo que se ha devaluado la moneda. Entonces, pues no compensa una con la otra, pero pues al final son retos que tenemos que afrontar, ¿no? Y tenemos que buscar formas de ser cada vez mejores, optimizar los procesos, ver cómo hacemos para ser más productivos. Otro de los retos que enfrentan estas empresas es la falta de mano de obra o personas para contratar. Tenemos unas dificultades como en la floricultura, como en el país, y es la consecución de mano de obra. Ha sido un problema, digamos, que no solamente se presenta en este gremio, sino en muchos otros. ¿Y qué estamos haciendo para minimizar ese impacto? Estamos haciendo que los jóvenes se sientan bien, por ejemplo, horarios flexibles. Estamos permitiendo que la gente venga y si me dice que va a trabajar 6 horas, lo hacemos. Si la persona viene y me dice que él quiere trabajar en tal actividad, lo hacemos. Pese a todas estas dificultades y a las variaciones drásticas del clima que se presentan en Colombia, como las heladas o las sequías, las demostraciones de amor y amistad continúan siendo una tradición. Por eso Colombia, sin excepción, se preparó para atender este 2023, el Día de San Valentín. Es una de las fiestas más importantes en el gremio de la floricultura, que es un beneficio para Colombia y para todas las personas que vivimos de este negocio. Las flores crecen sin ninguna prisa, sin ninguna ansiedad, responden a los tiempos genuinos de la naturaleza. Son sinónimo de empatía, de triunfo, de amor, de amistad, júbilo y perdón. Su imagen y olores pueden abrir oportunidades que incluso parecen estar cerradas. Su vida empieza con estas plántulas y después de 8 meses en promedio están listas para atender una temporada como la de San Valentín. Estos tallos pueden dar flores entre 20 y 30 años. Después de ser cuidadas, tratadas y vigiladas, son cortadas dependiendo de la especificación de cada país. Por ejemplo, si son Europa, se entregan abiertas y en todo su esplendor. Si son para Estados Unidos, se entregan más cerradas para que en promedio puedan estar en la mesa de los clientes cerca de 10 días. Después del corte son llevadas a este lugar llamado post-cosechas. Acá las flores llegan en teleféricos sistematizados, son hidratadas, seleccionadas y clasificadas dependiendo del tamaño, color, especie y petición de cada país. El siguiente paso es armar el ramo. Este es un segundo filtro de calidad. Se escogen las mejores para transportarlas al mundo y las demás se quedan en el mercado colombiano. La flor va embalada, digamos, en esos capuchones transparentes, pero pues también eso no es que sea el común denominador, porque pues ahí, por ejemplo, en nuestro mercado principal, que es Japón, toda la flor va embalada en papel manifold, que pues la razón de ser de eso es porque el papel absorbe humedad y como el trayecto es tan largo, pues es preferible garantizar esa vida útil de la flor. Después de armado el ramo, estas flores se vuelven a hidratar entre 4 y 8 horas dependiendo de la especie. Uno de los productos más deseados de Colombia son los llamados bouquets, que son estos ramos de alta calidad y que pueden tener precios que van de 100 a 600 dólares, es decir, cerca de 3 millones de pesos dependiendo de la tasa de cambio vigente. Una sola rosa puede estar entre 5 y 10 dólares. El siguiente paso es el empacado. Cada caja lleva su código e información del país de destino y son armadas de manera manual. Luego ingresan a este cuarto frío que tiene una temperatura de entre 1 y 3 grados para conservarlas. Se les extrae el aire ambiente que traían y ahí en este cuarto se alimentan del nuevo aire frío. En este punto están listas para ser transportadas en camiones refrigerados, es decir, están acondicionados con las mismas bajas temperaturas para no interrumpir la cadena de frío. Una por una son subidas a una banda que conecta los cuartos con los camiones. Se organizan cerca de 5 toneladas de tallos en 15 minutos aproximadamente, es decir, el peso promedio de un elefante adulto en flores. Son muchas las travesías que pasan estos camiones, que van desde el deterioro de las carreteras hasta las demoras por trancones o situaciones en las vías. Cada retraso va en contra de la expectativa de vida de la flor.
Kilómetros después llegan al principal aeropuerto de carga de Latinoamérica. Acá la carga debe cumplir con todos los requisitos de exportación y seguridad que la DIAN exige y que son verificados en estas oficinas. Pasado este primer trámite deben llegar hasta las oficinas del ICA, entidad responsable en Colombia de los requisitos fitosanitarios. Se selecciona el 2% de la mercancía que trae este camión. Se abre, se inspecciona y se golpea para detectar alguna plaga como esta. Los inspectores analizan el insecto y si después de unos segundos muestra signos de vida, la mercancía no puede salir del país. Pero si está muerto, es aprobado el viaje al exterior. Son cerca de 120.000 envíos de flores certificadas por el ICA cada año. Con el visto bueno, las flores son transportadas a los cuartos fríos del aeropuerto. Acá la policía antinarcóticos inspecciona las cajas con escáneres y con perros antidrogas para evitar la salida de estupefacientes en los tallos de las flores. Superado este filtro de seguridad, empieza el armado de los bloques o estivas de carga. Este proceso es necesario porque cada avión tiene una especificación diferente dependiendo de la configuración del mismo. El bloque se pesa con el fin de generar el balance adecuado en la aeronave y luego se realiza el aseguramiento de la carga. En este cuarto, que también está a temperaturas bajas, las flores esperan entre 6 y 8 horas para ser transportadas a la zona de parqueo del avión. Aumentar las capacidades de frío de bodega porque las flores se tienen que refrigerar, entonces nosotros tenemos que tener como las heladeras gigantes, coolers en cada una de nuestras bodegas. Nosotros hemos aumentado la capacidad de frío en Bogotá, en Medellín, en Miami. Hemos hecho procesos que van del orden de los 30-40% más ágiles de lo que teníamos para poder recibir la flor del avión y entregarla lo más rápido posible, obviamente al comercializador o al distribuidor en destino. No todas las flores son transportadas en aviones cargueros, sino que también acompañan viajes comerciales de pasajeros. En este último caso, las cajas son organizadas de forma manual en estos vehículos para empezar la carga de la bodega del avión también por medio de bandas. Nosotros desde Colombia en la temporada de San Valentín transportamos, voy a decir, aproximadamente 40 toneladas, algo más de 38.000 kilos. Nosotros tenemos una operación diaria a Miami y a Dallas desde Bogotá y una operación diaria desde Medellín igualmente. Para que todo este proceso se lleve a cabo en Colombia, 30 entidades público-privadas se unen durante 6 meses para la coordinación, organización y éxito de la salida de millones de sueños y emociones que hoy, mañana y siempre seguirán creciendo en nuestro campo colombiano. Procesos, distancias, dificultades, obstáculos, revisiones exhaustivas, pero también ilusiones y certezas acompañan estos aviones que aterrizan con las mejores flores colombianas. En esta ocasión, mi compañera Judy Mora recibió el cargamento en Miami. Cumpliendo con el itinerario del vuelo, fueron recibidas una a una de forma coordinada para continuar con el proceso de inspección y vigilancia. Superado este filtro y sin perder la cadena de frío, fueron organizadas y clasificadas en el aeropuerto para después cargar de manera cuidadosa los camiones que tienen la responsabilidad de transportarlas a las tiendas y góndolas de exhibición. Pasando por muchas manos, estas flores colombianas llegan para dar luz, para plasmar sonrisas, guardar secretos, generar emociones y tocar los corazones de los ciudadanos del mundo. Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Bueno, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo vieron ese proceso? Que a la hora de la verdad, cuando uno cree que eso es sencillo, porque pues las flores, usted al verlas cree que es algo de solo cortar y ya, pero a la hora de analizar el tratamiento que se les da, las horas de dedicación, el proceso, el cultivo, el cuidado y el transporte y todo el proceso, no, ese duró, ¿qué? 15 minutos ese video y en 15 minutos se puede ver cómo demoran tantísimo tiempo para que una flor pueda ser tan exportada y es un producto entre comillas tan simple que se ve y que uno cree que es así de sencillo, solo ir y sembrarla y cortarla y ya, pero no, lleva un proceso extenso. Sí, señora, y esperen que vean los otros que vamos a visualizar acá en clases, porque en realidad yo les puedo contar de un producto, de otro, pero créanme que para ustedes es mucho más llamativo ver estos videos donde van mostrando en realidad y van contando
¿sí? Y pues también así no se les hace como tan tedioso enfocarnos en solo tema, 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 y que ustedes digan, yo ya no sé dónde poner más tema en la cabeza, ¿sí? Y de todas formas, esto para ustedes es un aprendizaje muy grande porque es la realidad, ¿sí? La teoría la encuentran en libros, pero la realidad ustedes deben conocerla, ¿sí? Incluso más adelante vamos a tener documentales que les voy a recomendar que miren en sus casas, bueno. Vamos a tener varias cositas porque necesito que ustedes en realidad comprendan la actualidad de todo lo que embarca los negocios internacionales. Pero me alegra que les gustaran y así como ven ustedes esto de minucioso, así viene siendo todo, ¿sí? Entonces, miren estos detalles que tiene el video y ahora vayan y piensen en el producto que ustedes escogieron. Los detalles que también debe tener ese producto para lograrse exportar, ¿sí? Entonces, creo que esto también les ayuda a tener como una base para que ustedes se den cuenta que ese trabajo que ustedes van a hacer es prácticamente ese paso a paso para lograr exportar ese producto. Entonces, todos esos pequeños detalles o situaciones que se puedan presentar con ese producto deben ir indagando, buscándolos. Por eso les digo, es un trabajo de investigación. Bueno, vamos ahora a hablar sobre las políticas comerciales. Bueno, ¿qué quiero que tengan presente? Que cada país, cada gobierno, pues está en su derecho de colocar las reglas del juego, ¿sí? Cada país puede decir cómo es que va a regular e intervenir todo lo que tenga que ver con el comercio exterior, ¿sí? Digamos que en esto hay muchas, digamos, políticas comerciales que básicamente es lo que establece cada país en cuanto a reglas para el comercio exterior, ¿sí? Y cada país maneja unas diferentes. Entonces, esto pasa lo mismo. Es un mundo distinto dependiendo del país que vayamos a elegir. ¿Qué tenemos en primera instancia? Los aranceles que ustedes ya conocieron al respecto de esos aranceles, que son los impuestos que se aplican a la importación de esas mercancías. Ya ustedes en realidad han ido indagando, han ido revisando, ¿sí? Tenemos también los subsidios a la exportación y esto básicamente es una política que establece el gobierno para fomentar esas exportaciones, ¿sí? Digamos que más adelante, cuando, no me acuerdo en qué semana, pero más adelante vamos a ver los incentivos que tiene Colombia, ¿sí? En cuanto a las exportaciones para ciertos sectores o ciertos productos. Y básicamente es el hecho de que, por ejemplo, a la empresa le presten con cierto beneficio en intereses porque el dinero que están solicitando es precisamente para lograr exportar un producto o para mejorar la producción para el producto que se va a exportar, ¿sí? Igualmente, la desgravación fiscal que pueda tener algunos de esos productos. En realidad, existen muchos subsidios a la exportación, ¿sí? Pero como les digo, son diferentes en cada país. Tenemos también las cuotas de importación y vienen siendo esos límites a la importación de determinados productos. ¿Qué sucede? Un país no puede permitir que ingresen las cantidades que sea, por ejemplo, de arroz. Es que aquí también en Colombia cultivamos arroz. Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, aquí con el arroz, con la papa, con la cebolla y muchos otros productos que quizás en las noticias ustedes han escuchado? Y es que el campesino o, bueno, digamos que personas de esta industria, de este sector, se están viendo afectadas porque se están importando grandes cantidades de ciertos alimentos que se cultivan también aquí en Colombia y que esos que se están importando están llegando a un precio más económico que incluso lo que cuesta cultivarlos y venderlos aquí en el país. Entonces, estamos haciendo en realidad un daño, ¿sí? A nuestra economía permitiendo eso, ¿verdad? Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es evitar que esto suceda, pero no siempre es posible evitarlo. Y eso lo vamos a ver cuando aprendamos veamos los acuerdos comerciales. En realidad,
los acuerdos comerciales, esto no es yo gano y ustedes pierden o viceversa. Los acuerdos comerciales entre países es un gana y gana, ¿sí? Es un pierde y pierde, porque así como las dos partes ganan en ciertos sectores, en ciertos productos, con ciertos beneficios, pues también van a haber pérdidas en ambos lados porque pueden presentarse situaciones como las que hemos visto acá en Colombia, donde sí o sí, por el acuerdo que se hizo, pues tenemos que aceptar un gran número de productos importados que en realidad pueden estar afectando ciertos sectores de nuestra economía. Miren que siempre se ha visto todo lo relacionado con los negocios internacionales como una oportunidad, como algo bueno, como que en realidad esto es lo que puede hacer que mi empresa crezca. O sea, vemos tantas cosas buenas de los negocios internacionales, pero detrás de todas esas cosas maravillosas que ustedes van a ir viendo, aprendiendo y conociendo con el curso, pues también vamos a ver en algún momento, vamos a ver un documental que se enfoca en todo lo contrario, en que conozcamos la realidad negativa que hay detrás de esto, ¿sí? Yo no les puedo decir a ustedes que esto es lo mejor del mundo y que aquí todo es perfecto, cuando en realidad eso no es así, ¿sí? Entonces, por eso les digo, aquí no solamente la idea es que ustedes aprendan teoría, porque es que yo les puedo dar 3 libros y les digo léanselos y se aprendieron la teoría, ¿sí? Aquí la idea es que vayan aprendiendo teoría, pero también vayan aprendiendo de la actualidad, de lo que en realidad pasa a nuestro alrededor y que no nos enteramos muchas veces, ni siquiera porque no veamos noticias, sino porque muchas veces ni siquiera las noticias lo muestran, ¿sí? Entonces hay realidades de esto que ustedes también deben conocer y las van a conocer. Bueno, tenemos también las restricciones voluntarias de exportación. ¿Qué es esto? Es un límite antiimpuesto sobre la cantidad de un bien que un país exportador puede exportar. Ojo, aquí es todo lo contrario al anterior. Cuando hablamos de estas restricciones voluntarias de exportación es porque supongamos que en Colombia cultivemos mucho maíz. ¿Quién necesita maíz? Todos los países necesitan maíz, ya sea para los animales, para ciertos productos que se fabrican de consumo masivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal donde en Colombia dijeran, bueno, se cultiva maíz y es que aquí el maíz, entonces supongamos, lo pagan a 2.000 pesos la libra, supongamos. Y que si usted exporta ese maíz, le pueden pagar incluso hasta 10.000 pesos la libra en otro país. Usted como productor de maíz, ¿usted qué prefiere? Usted dice, ah, no, pero yo aquí cultivando, esforzándome para que escasamente me lo paguen a 2.000. Mejor yo lo exporto y me van a pagar mucho más. Así sea que me cueste llevar de un país al otro el maíz y todo, igual me va a quedar una ganancia mucho mayor y usted lo ve como el negocio de su vida, ¿sí? Pero ¿qué tal el gobierno permitiera que todo el maíz que se cultiva se exporte? Entonces, ¿qué comemos los colombianos? ¿Qué comen los animales de los colombianos? ¿Sí? Quedamos cruzados de brazos, súper mal. Entonces, los países, los gobiernos tampoco pueden permitir que lo que se produce en el país todo se exporte o unas grandes cantidades se exporten. Hay productos que tienen unas limitaciones y que el gobierno dice solo se puede exportar X cantidad, ¿sí? Y es para prevenir precisamente que también nuestra economía se vea afectada, nuestra sociedad se vea afectada. Bueno. Bueno, tenemos también las exigencias de contenido nacional. Estos son regulaciones que se exigen que una fracción específica de un producto final sea producido dentro del país. Supongamos, muchas veces hay productos que no se fabrican del todo acá, ¿sí? Supongamos que se vaya a fabricar un carro y que o unas partes de ese carro sean fabricados en otro país, ¿sí? Entonces, ¿el carro es 100% colombiano o no es 100% colombiano?
ahí es donde entra a intervenir el gobierno. El gobierno puede exigir y decir que si usted va a exportar un carro, tiene que ser 100% fabricado aquí o un X porcentaje super alto fabricado acá en Colombia para decir que es colombiano y se permita la exportación. ¿Sí? El gobierno también puede decirlo. Tenemos también los subsidios al crédito a la exportación. Como yo les decía, hay créditos especiales para ciertos sectores exportadores en nuestro país. ¿Quiénes nos ayudan con eso? Por ejemplo, Bancoldes, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agrario, Finagro. Bueno, en esta clase vamos a ver las entidades relacionadas con el comercio internacional, pero entidades internacionales. Más adelante, en otra semana, vamos a ver las entidades, pero nacionales. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hablar de Bancoldes, de Finagro y de muchas otras más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que las empresas que tengan un producto de calidad para exportar, pero quizás no pueden producir la cantidad que les piden en el exterior y necesitan, por ejemplo, aumentar la producción masiva de ese producto, pero no tienen cómo comprar la maquinaria o no tienen cómo en realidad operar a gran escala, pues estas entidades le prestan a esas empresas con créditos súper económicos en intereses, precisamente para que puedan, digamos, avanzar y puedan llegar a exportar grandes cantidades. Tenemos también las compras estatales. Estas compras o digamos contrataciones públicas son para las entidades del gobierno que necesiten cumplir una misión y un objetivo. Es decir, que el gobierno puede establecer ciertas, digamos, beneficios o ciertas cero arancel o bueno, el gobierno puede establecer lo que desee en cuanto a las compras o las importaciones que se realicen de ciertos bienes, productos, precisamente porque los necesitan para cumplir como tal la misión que es el gobierno. Supongamos que el gobierno necesita importar armas. Ah, bueno, entonces el gobierno puede establecer cómo va a ser el tipo de contratación y los beneficios que se generen porque necesita armas para cuidar a los colombianos, entonces necesita importarlas. ¿Sí? También tenemos las barreras administrativas. ¿Qué pasan con estas barreras? Básicamente son las regulaciones de carácter administrativo, como permisos, licencias, normas de calidad, mejor dicho, todo lo que un gobierno se quiera inventar en cuanto a documentos que le vaya a pedir a que le haya a pedir al importador. O sea, toda la mercancía que vaya a entrar al país, el gobierno puede decir, vamos a exigir toda esta cantidad de documentos o licencias, certificaciones, de todo con tal de controlar aún más las importaciones, ¿sí? Por eso es que a algunos países es más fácil exportar que a otros, porque hay países donde las barreras administrativas que ha establecido el gobierno son terribles, ¿sí? Entonces, esto también varía dependiendo cada país. Bueno, aquí tenemos la política comercial colombiana. Ojo con esto. ¿Qué pasa con esto? Digamos que se han establecido diferentes ejes para incrementar en Colombia, pues, digamos, la cantidad de productos competitivos para decir que esos productos se pueden exportar. O sea, el gobierno quiere que las diferentes empresas, y más que todo como acá en Colombia tenemos pequeñas empresas, se quiere que las empresas pasen a otro siguiente tamaño, que sean medianas o que sean grandes y que en realidad tengan pues productos excelentes a nivel de exportación, ¿sí? Porque obviamente el gobierno quiere que haya más exportaciones que importaciones. Acuérdense a lo que veíamos que días en el documental sobre la balanza comercial de Colombia. Nosotros importamos más de lo que exportamos y debería ser al contrario.
Entonces, el gobierno ha hecho muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a innovación y emprendimiento, ha dispuesto incluso recursos para que las empresas colombianas puedan tener ideas innovadoras, puedan desarrollar y materializar esas ideas, ¿sí? Que en realidad esa base empresarial del país sea cada día mucho más amplia. Y digamos que esa es una de las tareas y responsabilidades que tiene nuestro gobierno, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo siempre ha estado trabajando precisamente para que haya mucha más competitividad en nuestros productos, porque podemos tener productos buenos, pero necesitamos productos excelentes allá afuera que sean capaces de competir con los productos que existen en esos otros países, ¿sí? Y para que usted pase de un producto bueno a un producto excelente, pues necesita claramente que toda la cadena de suministro en la cual se fabrica ese producto, pues sea muy, muy buena, ¿sí? Entonces, realmente no se trata simplemente de lograr un superproducto, sino que vaya un super empaque, que tengamos en realidad los mejores insumos de calidad, que tengamos las mejores etiquetas, o sea, que todo lo que ustedes van a investigar en ese primer trabajo que contempla el lograr exportar ese producto, pues sea tan completo, tan perfecto, que en realidad sea visto con ojos de nivel internacional, ¿sí? También es importante y una de las cosas que ha pensado mucho el gobierno es el capital humano. Por eso es que existe el SENA, no sé si ustedes saben, pero el SENA es esto, no hace parte del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Trabajo, porque fue creado precisamente para que las personas o el capital humano que vaya y trabaje en las empresas sea en realidad muy bien formado, o sea, está pensado es en formar personas que necesitan la industria laboral, ¿sí? Entonces, digamos que con el tiempo, el comercio exterior y digamos que acá en Colombia básicamente se ha enfocado es en agregarle un valor a esos productos, ¿sí? Y por eso incluso se han hecho planes exportadores precisamente para que se puedan aprovechar todos esos beneficios que se tienen con los diferentes acuerdos comerciales que ha firmado el país, ¿sí? Y como les digo, aquí hay un gana y gana y un pierde y pierde, pero el hecho de cada día tener más acuerdos, pues es algo que de alguna forma sí va a beneficiar a nuestro país, porque el hecho de que estén eliminando constantemente o se hayan eliminado con esos acuerdos varias barreras, sí, pues es una mejor opción cada vez para las empresas colombianas el mirar la opción de exportar sus productos. Entonces, en realidad, la idea es que así como se hacen cosas para mejorar las diferentes industrias de nuestro país, pues también existen políticas comerciales acá en Colombia, que es lo que hemos venido hablando, para fortalecer, pues digamos, como tal, nuestra economía, ¿sí? La idea no es solamente mirar cómo podemos crecer en esas exportaciones, sino cómo podemos limitar o frenar ciertas importaciones, ¿sí? Que no vayan a afectar realmente a nuestras empresas. Y esto es bastante complejo cuando se logra realmente, digamos, llegar a esos acuerdos comerciales porque Colombia tiene que ceder, ¿sí? Así como el otro país cede en ciertas cosas, nosotros también tenemos que ceder, ¿sí? Entonces, hoy en día realmente se sigue trabajando en eso, ¿sí? Y por muchos años el gobierno seguirá enfocado en esto, así como hay demasiadas, digamos, demasiados incentivos y programas hoy en día para que se pueda emprender, ¿sí? Y incluso voy a mirar si quizás les puedo incluir dentro del material y los tiempos nos dan, incluirles no solamente las entidades con las cuales uno puede asesorarse cuando quiere emprender, sino algunos de los diferentes programas que hay en algunas en algunas ciudades principales de Colombia, porque pues en realidad no es en todas, ¿sí? Ahí Cali tiene, Medellín tiene, Bogotá.
y no me acuerdo qué otra ciudad en estos momentos, pero solamente que recuerde esas tres, pero creo que hay otra. Me parece que es Cartagena, que tienen el gobierno local como tal establecido también unos programas de emprendimiento. Entonces, la idea es que ustedes, si en algún momento quieren emprender, porque yo sé que decir que llegar a los negocios internacionales ya es un objetivo a largo plazo, un objetivo muy amplio, pero un objetivo posible, ¿sí? Deben es iniciar por un emprendimiento que pueda crecer con el tiempo, con los años y que después se abra hacia el comercio internacional. Pero pues deben iniciar por ese emprendimiento. Entonces también me parece clave que ustedes tengan una visión clara al respecto y actuar, ¿sí? Porque en realidad normativa de emprendimiento hay, entidades hay, pero pues con los años cada una ha ido teniendo un foco y es el que me interesaría que ustedes tuvieran también claro. Bueno, dentro de las, digamos, dentro de las cosas que ha hecho, esto porque se está pasando, dentro de las cosas que se han hecho, que ha hecho por muchos años, en realidad yo creo que podemos hablar incluso de como 10 años. Los gobiernos de este país pues han tratado de facilitar todo lo que tenga que ver con las exportaciones en Colombia. Entonces, dentro de todas las cosas que han hecho, aquí quise resumirle algunos puntos específicos para que ustedes se den cuenta que sí, se ha avanzado, ya hay cosas que son más fáciles que hace años atrás. Por ejemplo, no más barreras. Tenemos que de 1.120 barreras para exportar, acá en Colombia ya pasamos a tener solo 840, ¿sí? Y de esas 280 restantes se están haciendo una evaluación permanente para precisamente mirar si podemos también ir eliminándolas. Mejores tiempos. Resulta que, por ejemplo, se han reducido los tiempos de inspección de mercancías de 24 minutos a 15 minutos, que se está haciendo una prestación de servicio en puertos 24/7 ya en la actualidad para mayor eficiencia, que se han creado facilitadores portuarios para articular las autoridades de los puertos. Entonces ya básicamente usted no tiene que ir de autoridad en autoridad, sino que es como un solo trámite en el momento, ¿sí? Tenemos también nuevas herramientas y ya existe la app BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior, donde se puede hacer seguimiento a todas esas solicitudes que ustedes hagan como empresa para registros, licencias, autorizaciones previas de exportación o inspección de carga, ¿sí? Todas las solicitudes que se hacen ante esta ventanilla, pues ya es mucho más sencillo porque ya no tiene que usted ir hasta las oficinas, demoras, citas y demás, sino que ya hay una aplicación para hacer los trámites. Tenemos también el sistema de notificación online para 19 trámites de registros sanitarios, entonces también es un proceso que ya es digital y más rápido. Y está la renovación del Plan Vallejo para el ingreso de mercancías sin arancel y el pago de IVA diferidos para transformar bienes y exportarlos. De este tema también hablaremos más adelante del Plan Vallejo, no recuerdo en qué clase, pero lo mencionaremos. Más seguridad. Pues resulta que la policía de antinarcóticos, que normalmente hacía o hace la inspección en puerto, ya hoy en día va a una inspección a las fábricas donde están realizando todo el proceso de producción y de alistamiento para los productos que se van a exportar y revisa cómo está la cadena logística de todo ese proceso y el proceso de producción incluso para revisar los niveles de seguridad y así puedan ellos hacer la inspección de que usted no está ocultando dentro de la mercancía pues nada ilícito, ¿sí? Y tenemos también nuevos destinos. Pasamos de 168 a 191 mercados que hoy compran productos colombianos alrededor del mundo. Entonces, cada día son más los productos que podemos exportar desde acá, desde Colombia. Han tenido miras, digamos que a nivel internacional. Bueno.
Vamos entonces a hablar sobre algunas de las organizaciones internacionales influyentes, ¿sí? Antes de ir a las teorías del comercio internacional, estas las vamos entonces a ver de últimas, los dos videos cortos que les dije. Vamos entonces a conocer cada una de ellas. Les voy a leer puntual el resumen que les he hecho sobre esto, ¿sí? Como yo les dije, en realidad la cantidad de funciones y cosas que pueda hacer cada una de estas entidades es mucha, la información que hay de ellas es demasiada, pero pues yo necesito que ustedes conozcan lo general y punto, ¿sí? Tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es la que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El objetivo de esta organización precisamente es poder ayudar a esos productores de bienes y servicios, a los exportadores, a los importadores, para que puedan adelantar cada día pues todas estas actividades. Es una organización para la apertura del comercio y hay un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales y un lugar donde los países miembros pueden resolver sus diferencias comerciales. Y pues claramente ese foro es organizado por esta Organización Mundial del Comercio. Tenemos también la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué hacen ellos? Esto es un organismo internacional dedicado a ayudar a países miembros, ¿sí? Normalmente está representado por las respectivas aduanas que existen a nivel mundial, a cooperar y estar comunicados entre ellos en materias de aduanas. O sea, la idea es que todos hablen en los mismos términos a nivel mundial, todas las aduanas hablen en los mismos términos. Entonces, esta es como la organización que se encarga pues de todas las aduanas, ¿sí? Fue fundada en 1952 como Consejo de Cooperación Aduanera y así permaneció hasta 1994, donde ya se le colocó este nombre de Organización Mundial de Aduanas. La sede de ellos está en Bruselas y la labor que realizan contribuye precisamente a desarrollar todas esas reglas que tienen que ver con los procedimientos aduaneros, ¿sí? La idea es que ellos puedan prestar asistencia y aconsejar a todas las aduanas que existan a nivel mundial, ¿sí? Esta organización ha establecido desde 1988 una clasificación estándar a nivel internacional de productos llamados Sistema Armonizado para la Descripción y Codificación de Mercancías. ¿Quién se acuerda de esto? Lo vimos la última clase. ¿Cómo así? Que no se acuerdan. ¿Quién me dice? La última clase hablamos de esto, lo aprendimos. Bueno, entonces tarea. Dentro de uno de los puntos que ustedes tienen para el trabajo está precisamente enfocado en ese sistema armonizado para la descripción y codificación de mercancías. Lo mencionábamos en la clase anterior. Entonces, ¿quién se encargó de crear este sistema para que se puedan identificar fácilmente estas mercancías? Pues ellos, la Organización Mundial de Aduanas. Tenemos también la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, que es un organismo que se estableció, se creó en 1964. Ellos crearon o son la principal en la Asamblea General de la ONU para todo lo que tiene que ver con el comercio, las inversiones y el desarrollo, o sea que tienen un muy buen lugar allí. Los objetivos de ellos, maximizar las oportunidades comerciales, de inversión y de desarrollo de los países en vía de desarrollo. Ojo, de los países en vía de desarrollo. Sí, o sea, están focalizados precisamente en ayudar a esos países, porque son los que tienen un potencial muy bueno de crecimiento y necesitan ayuda, ¿sí? Velando especialmente por las políticas nacionales y la acción internacional y se complementan mutuamente para lograr un desarrollo sostenible. Entonces, ellos tienen un papel muy importante en la ONU.
Tenemos también el Fondo Monetario Internacional, que es el que promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. ¿Quién lo administra? 189 países, ¿sí? Que es precisamente a esos 189 a los cuales el fondo le rinde cuentas. El objetivo de este fondo es precisamente promover la salud económica mundial, evitando catástrofes, depresiones económicas, promover esa cooperación monetaria internacional, facilitar también la expansión equilibrada del comercio, promover la estabilidad cambiaria, o sea, lo que tiene que ver con las divisas, las diferentes monedas de los diferentes países, ¿sí? Asistir en el establecimiento del sistema multilateral de pagos y brindar recursos a sus miembros en caso de dificultades. Entonces, si algún país de esos 189 llega a tener algún tema económico, algún problema, una depresión económica fuerte, ellos van a brindar ayuda. Tenemos también el Banco Mundial, que en realidad es otra fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. ¿Cuál es la misión de este banco? Es combatir la pobreza y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimiento, creando capacidad y forjando asociaciones entre el sector público y privado. O sea, que ellos también aportan en conocimiento, en recursos, en que se puedan crear alianzas, que realmente lo que hace falta en este país es eso, alianzas entre el sector público y privado. Ojo, esto no es un banco normal como a los que vamos a pedir un préstamo, no. Este Banco Mundial es propiedad de 187 países miembros. Ofrece préstamos con intereses bajos, créditos sin interés y donaciones a los países en desarrollo para diversos fines, entre los que se incluyen inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector financiero y el sector privado, agricultura y gestión ambiental. Es decir, que si uno de esos 187 países requiere dinero para mejorar en algunos de los sectores económicos, pues puede recurrir a este banco. Bueno, vamos por último a ver las teorías del comercio internacional. Como les dije, es algo que, digamos, en teoría es algo extenso y que podemos en realidad abordar incluso 2 clases en esta temática, pero como ustedes no van a ser negociadores internacionales, sino administradores, pues no necesitan ser expertos en estas teorías, pero sí necesitan conocerlas. Entonces, como les dije, no pude unir los 2 videos, entonces vamos a ver primero la parte 1 del video y después la parte 2. Un segundo, voy a revisar el sonido porque creo que no lo coloqué. Hola a todos, mi nombre es Marco Ríos Pita, profesor universitario de cursos de negocios. El día de hoy vamos a hablar acerca de las teorías del comercio internacional, que corresponden al capítulo 6 del libro Negocios Internacionales, Ambientes y Operaciones de John Daniels. Esta presentación va a estar dividida en 2 secciones y los objetivos que se plantean para ese tema básicamente se encuentran los siguientes. Por un lado, comprender cuáles son las teorías de comercio internacional. Asimismo, explicar cómo la eficiencia global mejora gracias al libre comercio, cuáles son las ventajas. Identificar los factores que afectan las pautas del comercio nacional y global. Explicar, asimismo, por qué las capacidades de exportación de un país tienden a ser dinámicas. Comprender por qué los factores de producción, básicamente estamos hablando de mano de obra y capital, se mueven a escala global. Y finalmente, explicar la relación que existe entre comercio exterior y movilidad internacional de los factores. Cuando hablamos de teorías del comercio internacional, para ordenarnos, las tenemos clasificadas
en las siguientes categorías. Por un lado tenemos las teorías intervencionistas, entre las cuales destacan el mercantilismo y el neomercantilismo. Las teorías de libre comercio, entre las que destacan la de ventaja absoluta, ventaja comparativa y especialización. Teorías sobre pautas del comercio, entre ellas la teoría del tamaño del país, teoría de las proporciones de los factores, teoría de la semejanza entre países y finalmente las de estática y dinámica del comercio, como la teoría del ciclo de vida del producto, diamante de Porter y teoría de movilidad de los factores. Todas estas se van a explicar en esta presentación y en la segunda parte. Cuando hablamos de teorías intervencionistas / proteccionismo, nos estamos refiriendo al mercantilismo y al neomercantilismo. La premisa en el caso del mercantilismo como filosofía es básicamente que el país tenga un superávit comercial o una balanza comercial positiva, es decir, que exporte más de lo que se importe. La riqueza de un país está medido por la cantidad de oro y plata que se acumula. El mercantilismo se desarrolló en el siglo XVI y permaneció vigente durante 3 siglos. Ahora, el mercantilismo sugiere que el gobierno dirigente de un país busque la consecución de los objetivos mediante políticas proteccionistas. Años después, y estamos hablando del siglo XX, algunos países han adoptado nuevas medidas parecidas al mercantilismo, las cuales se engloban en un concepto llamado neomercantilismo o nuevo mercantilismo, que tienen el mismo objetivo, operar con balanzas comerciales positivas para, de alguna manera, satisfacer el clamor social o político. Entre los países que utilizan estrategias neomercantilistas se encuentran China, por ejemplo, quienes afectan su moneda o disminuyen el valor de su moneda versus el dólar para abaratar el precio de sus bienes. Por lo tanto, se convierte en un país absolutamente exportador de bienes manufacturados. Y por otro lado, también tenemos el subsidio. Países como Australia subsidian de manera intensa, aportan dinero, inyectan dinero a sectores claves de su país, como por ejemplo el sector textil, para no solamente darle mayor capacidad de trabajo a ese sector, sino darle también mayor competitividad para hacer frente a los productos importados de otros mercados. En teorías de libre comercio tenemos la teoría de la ventaja absoluta, que fue un concepto desarrollado por Adam Smith ya hace muchos años, cuando escribió el libro La riqueza de las naciones, en la que se estipula lo siguiente: la ventaja absoluta es la habilidad que se tiene para producir un bien usando menos insumos que otro productor. En otras palabras, ¿quién es capaz de producir utilizando menos recursos o más barato que otro país o otra empresa? Se menciona también que la ventaja absoluta puede ser natural o adquirida. ¿Qué es natural? Por ejemplo, un país que cuenta con una geografía privilegiada que le va a permitir desarrollar con mayor eficiencia y costos más bajos productos agropecuarios, agrícolas, por ejemplo. En el caso de Perú serían los espárragos o el café. Ahora, esas son las ventajas naturales o las capacidades naturales. Las capacidades adquiridas son las que se desarrollan a través del uso de la tecnología y la maquinaria. Por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado la importación y la exportación de bienes manufacturados, es decir, transformados en una fábrica, evidentemente, más que productos agrícolas. Entonces, países que de repente no cuentan con los recursos naturales que tienen otros países, logran suplir esa deficiencia o ese déficit con grandes capacidades productivas, gracias a su tecnología de punta. Años después, la teoría de la ventaja absoluta, propuesta por Adam Smith, fue de alguna manera mejorada a través de David Ricardo, quien desarrolló la teoría de la ventaja comparativa, diciendo lo siguiente, en pocas palabras: los países tienden a especializarse en algunos sectores en especial y por lo tanto en esos sectores se vuelven mucho más eficientes que el resto de países y se preocupan en exportar esos bienes a otros mercados e importan aquellos productos que ellos no tienen como especializados o no se han enfocado de una manera contundente, por lo tanto no tienen ventajas de costos. En resumen, bajo la teoría de la ventaja comparativa, los países exportan
aquellos productos en los que son muy buenos y tienen costos bajos, e importan aquellos productos que ellos realmente no tienen tantas ventajas y cuando se producen localmente son más costosos. La teoría de la especialización engloba de una u otra manera lo explicado con la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. En ambos casos, la especialización es la premisa o lo que busca desarrollar un país. Se sostiene bajo esta teoría que la producción va a aumentar por medio de la especialización y que los países van a tener una mejor posición económica si intercambian la producción de su especialización. Acá tenemos algunos ejemplos, como los de países tales como Argentina o Madagascar. El 38 y 54% de todo lo que se exporta corresponde a la categoría de alimentos y animales vivos, es decir, están especializados en esos sectores y por lo tanto tienen mejores resultados, mayor eficiencia. Tenemos al Congo y Arabia Saudita, quienes básicamente todo lo que exportan están bajo la categoría de combustibles y minerales. Y en el caso de países desarrollados como Japón y Estados Unidos, el 69 y el 51% de todo lo que exportan corresponden a categorías de maquinaria y equipos de transporte. Acá vemos también en este mapa cuál es el producto de mayor valor o por los cuales destaca cada país. En el caso del Perú se encuentra el cobre. Y si se dan cuenta, en la gran mayoría de países del continente africano, no es sorpresa ver productos que están en su condición primaria o materia prima. Y en el caso de los países desarrollados, como Europa, algunos países de América del Norte o Oceanía, encontramos no tantos productos en su condición de materia prima, sino productos transformados, como por ejemplo partes de vehículo, motores, equipamiento, entre otros. Por lo general, y ya se va a mencionar en otras presentaciones, los países desarrollados tienden a agregar valor a lo que producen. Y los países en vía de desarrollo típicamente venden sus productos en su condición natural o sin tanta transformación como materia prima. Entonces, señores, esta es la primera parte de esta presentación. Hola a todos, mi nombre es Marco Ríos Pita, profesor universitario de cursos de negocios. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda y última parte del tema de teorías de comercio internacional, que corresponden al capítulo 6 del libro Negocios Internacionales, Ambiente y Operaciones de John Daniels. Ya habíamos hablado en la primera parte acerca de algunas teorías intervencionistas. El día de hoy vamos a desarrollar teorías sobre pautas del comercio. Entre ellas se encuentra la teoría del tamaño del país. ¿Qué indica esa teoría? Indica o tiene como premisa que los países grandes por lo general dependen menos del comercio internacional que los países pequeños. ¿Y por qué se da esto? Los países grandes tienen un exceso de recursos naturales que les permite abastecerse de muchísimos productos que los países chicos a veces tienen que importar sí o sí, porque no tienen tantos recursos naturales o en abundancia. Asimismo, los costos de transporte afectan de forma distinta. A los países grandes los afecta menos y a los países pequeños los afecta más. Es por ese motivo que en cualquier estadística de los países que exportan más o importan más, van a aparecer por lo general los mismos países que están dentro del grupo de los mercados desarrollados. Asimismo, dentro de esta categoría de teoría sobre pauta del comercio se encuentra la teoría Heckler-Ohlin, también llamada teoría de la proporción de factores, que indica lo siguiente: si un país tiene una abundancia relativa de un factor, y esto ya lo hemos hablado en un video previo, cuando hablamos de factor estamos hablando de mano de obra o capital, trabajadores o dinero, tendrá una ventaja comparativa y competitiva.
y se debería especializar en aquellos sectores que empleen en mayor proporción o en abundancia ese factor. En otras palabras, bajo esa teoría se entiende claramente por qué algunos países como China se especializan en el sector textil. No es sorpresa, porque en lo que se refiere a manufactura y productos textiles, el costo de mano de obra es el elemento más importante del costo total del producto. Y lo que ellos tienen en abundancia es justamente eso, mano de obra. Este es un cuadro de los principales exportadores de textiles y China, como pueden observar, es claramente el líder mundial, inclusive superando a toda la Unión Europea combinada, ¿no? Por eso aparece entre paréntesis la cantidad de países que conforman la Unión Europea, 28. Y si nos vamos a una siguiente gráfica, acá observamos, por ejemplo, el top 10 de exportadores de ropa, es decir, ya no de textil, materia prima, sino de prendas de vestir. Y acá aparecen en el top 10 no solamente China, sino también otros países que tienen mano de obra en abundancia, como sería el caso de Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Camboya, entre otros. Asimismo, con respecto a teorías sobre pautas de comercio, también se encuentra la teoría de la semejanza entre países, establecida por Stefan Linder en el año 1961, y que básicamente plantea la siguiente premisa. Los países tienden a desarrollar algunos sectores específicos del comercio con mucha intensidad, con el objetivo de desarrollar economías de escala y de esta manera poder llevar estos productos que desarrollan, que producen, a mercados similares. A ver, explicado de otra manera. Los países, cuando desarrollan productos, imagínense, textiles, lo desarrollan en volúmenes que superan la demanda nacional. Es decir, producen más de lo que los ciudadanos del país requieren. Y el excedente es exportado a aquellos países que tienen similitudes con respecto a su propio país. ¿Similitudes en qué aspecto? En, por ejemplo, gustos, preferencias, costumbres, hábitos, etc. De esa manera, el producto exportado puede evitar tener modificaciones o adaptaciones que encarecerían la producción. Es decir, el producto que se vende localmente se exporta prácticamente sin modificaciones a países que tienen similitudes. Con respecto a las teorías del comercio internacional relacionadas a la estática y dinámica del comercio, nos encontramos con la teoría del ciclo de vida del producto, que es muy conocida. Ya sabemos que un producto tiene una etapa de introducción, sí, una etapa de crecimiento, finalmente una etapa de madurez y declive. Lo que menciona esta teoría, vamos a pasar al siguiente slide. Lo que menciona esta teoría es que en la etapa de introducción se produce localmente por la naturaleza de esta etapa. No es necesario llevar la producción a otros mercados, no hay muchos competidores, pero en la medida que el producto se va desarrollando y pasa de una etapa introductoria a una etapa de crecimiento, ya aparecen muchos más competidores, el mercado se hace más competitivo, pero también se vende mucho más. Algunas compañías, por ejemplo, comienzan a fabricar en países extranjeros con un gran potencial de mercado y aprovechan las ventajas de los costos de transporte, una vez que la etapa de crecimiento ya ha llegado a un punto de inflexión, pasamos a la etapa de madurez y en esta etapa el producto se convierte en un bien común, es decir, es un producto ya conocido por todos, el grueso de la población, la clase media ya está adquiriendo el producto, probablemente los costos son más asequibles. ¿Por qué motivo? Porque ya se avisora que el producto está llegando a una etapa final en la cual va a ocurrir un cambio, es decir, van a aparecer productos
que tengan mayor valor agregado, ¿no? Vale decir mejor calidad, precios más cómodos, entre otras cosas. Típicamente, a partir nuevamente de la etapa de crecimiento y también se presenta en la etapa de madurez y con mayor razón aún en la etapa de declinación o declive, ya la producción se va al extranjero. Es decir, para mantener los márgenes de ganancia estables, se envía la producción a aquellos países en donde existen ventajas muy claras de costos, como mano de obra barata, flexibilidad laboral, flexibilidad gubernamental, entre otros factores importantes. Asimismo, dentro de la dimensión de estática y dinámica del comercio se encuentra también la teoría del diamante de Porter. El diamante de Porter es una teoría desarrollada por el estudioso Michael Porter. Publicó los hallazgos de una investigación que desarrolla en la Escuela de Negocios de Harvard, en la cual trataba de explicar por qué algunos países tienen mayores probabilidades de éxito y de hecho obtienen mejores resultados que otros países. Y determinó de que existen 4 factores que deben ser analizados en cada país, y una vez analizados se puede determinar de si existe mayor posibilidad de éxito o no. Por ejemplo, una nación presenta como factor las condiciones de la demanda, que hace referencia a la naturaleza de la demanda para el producto o servicio de una industria X, de una industria determinada. Otro factor importante que se toma en consideración en una nación son las condiciones de los factores. Acá volvemos a lo mismo que hemos comentado antes. Existen como factores la mano de obra y la infraestructura. ¿Ok? Y esto puede variar de país en país. Es decir, hay países que tienen mejores condiciones de los factores que otros países. Asimismo, un tercer factor serían las industrias relacionadas y de apoyo, que se refiere a la presencia o inexistencia dentro de un país de industrias proveedoras o conexas que sean competitivas. Es decir, un país que cuenta con industrias relacionadas y de apoyo va a permitir a muchas industrias a lograr ser más eficientes, a tener mayor éxito. Y si un país no cuenta con ese tipo de industrias relacionadas y de apoyo, muchas empresas van a tener que apelar a la importación de muchos bienes, lo cual les resta competitividad. Y finalmente, el último factor a considerar en una nación y compararse con otras naciones sería la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, que básicamente se refieren a las condiciones de un país que rigen la forma en que las empresas se crean, se organizan y son dirigidas. Asimismo, se encuentra la teoría de la movilidad de los factores. Como se puede observar en esta imagen, estamos apreciando a un grupo de personas que transitan de un lugar a otro. En este mapa se entiende de un país a otro, y también el flujo de capital, es decir, inversiones o dinero. En este gráfico podemos observar el flujo de personas, que en otras palabras se entiende como migración. Típicamente los países desarrollados tienden a tener migración positiva. ¿Qué significa eso? Que ingresan a su país más personas de las que se van de su país. En cambio, los países que no están en una condición de desarrollo, sino en vías de desarrollo o en pobreza, tienen básicamente una migración negativa. Es decir, más ciudadanos de su país se van hacia otros mercados, ¿no?, que ciudadanos de otros países que ingresan a su territorio. Lo cual es muy lógico. Las personas por lo general van a buscar un progreso económico y van a tratar de asentarse en aquellos lugares donde tienen mayores posibilidades de lograr sus objetivos. Y por otro lado, tenemos el flujo de inversión extranjera directa. Cuando hablamos de dinero o inversiones, nos referíamos básicamente a eso. Cuando una empresa decide desarrollar negocios en otros mercados, en otros países. La tendencia en los últimos años indica lo siguiente. Los países emergentes son los que están en estos momentos atrayendo mayor inversión extranjera. ¿Y por qué motivo?
Los países en vías de desarrollo, como su nombre lo indica, están en pleno proceso de desarrollo de infraestructura, entre otros aspectos. Por lo tanto, requieren desarrollar muchísimos proyectos que en países desarrollados pues ya se han consumado, ya se han logrado. Es por eso que empresas de países desarrollados justamente se dirigen hacia esos países en vías de desarrollo o emergentes para implementar estos proyectos de desarrollo. Espero, señores, que les haya gustado esta presentación, es resumida, pero ya con esto estaríamos explicando las principales teorías del comercio internacional. Estén atentos a nuevos videos que se van a ir colgando en... Bueno, entonces, con esto continuamos. Si se dan cuenta, pues es importante que ustedes conozcan por lo menos las bases de estas teorías internacionales. Vamos a finalizar con los organismos influyentes que nos faltan. Entre esos tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la principal fuente de financiamiento realmente para el desarrollo económico, social e institucional en todo lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe, ¿sí? Este banco está integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, también la Corporación Interamericana de Inversiones, que son las que apoyan a la pequeña y mediana empresa. Y tenemos también el Fondo Multilateral de Inversiones, que está inmerso también aquí, y que este está encargado de promover el crecimiento del sector privado mediante donaciones e inversiones, y hace mucho énfasis en la microempresa, que es por lo menos lo que más tenemos acá en Colombia, ¿cierto? ¿Qué pasa con este banco? Digamos que básicamente su objetivo, su misión es eliminar la pobreza y la desigualdad, y también promover el desarrollo o el crecimiento económico sostenible. Entonces, tengamos en cuenta que cuando existan proyectos que requieran, pues, de pronto apoyo financiero, que requiera capacitación en cuanto a diferentes técnicas, que requiera realmente el conocimiento para crecer, pues el banco está dispuesto a ayudar, ¿sí? El banco principalmente lo que, digamos que el enfoque que tiene o digamos en lo que más quiere ayudar es precisamente a todas esas ideas innovadoras que se hayan creado de forma empírica y que estén ayudando a incrementar la efectividad en las empresas, digamos que es lo que más les gusta apoyar. También tenemos el International Trade Center, que es un organismo subsidiario de la Organización Mundial del Comercio y de la UNCTAD, que ya la vimos el día de hoy, que proporciona asistencia técnica relacionada en todo lo que tiene que ver con el comercio, que busca ayudar también a las economías en desarrollo y que también quiere promover las exportaciones. Ellos tienen sede en Ginebra, pero también tienen oficina en México. Entonces, digamos que también viene siendo una aliada. Tenemos también la Cámara de Comercio Internacional, que es una organización empresarial que representa los intereses empresariales a nivel mundial, que se creó en París en 1919, y los miembros son empresas que efectúan transacciones internacionales, también organizaciones empresariales, entre ellas muchas cámaras de comercio que existen en el mundo, ¿sí? Entonces, miles de empresas, en realidad, que hay en 130 países, son las que en realidad proceden o en realidad hacen parte de ella. Y la misión es fomentar el comercio y la inversión entre las empresas del mundo en los distintos sectores. Entonces, así como conocemos la Cámara de Comercio acá en nuestro país, pues resulta que está la gran Cámara de Comercio a nivel internacional, que es esta. Tenemos también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta fue establecida en 1961 con el propósito de promover las políticas para mejorar todo lo que tenga que ver con el bienestar económico, el bienestar social de las personas alrededor del mundo, en donde los países miembros están comprometidos precisamente con la democracia, basados en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Ellos también se basan en esos principios de economía de mercado abierto y transparente, y la idea es que todos los miembros mejoren su desempeño económico, siempre buscando esa cooperación entre los diferentes países, mirando con qué políticas
pueden, digamos, replicar, que sean como una buena experiencia, un ejemplo para que otros países la repliquen y digamos que viene siendo también un gran apoyo. Tenemos también el Foro Económico Mundial, que fue establecido en 1971. Esto ya es una institución totalmente independiente, imparcial, ¿sí? Que trabaja precisamente con con los principales o las principales organizaciones internacionales. ¿Qué busca este foro? Mejorar el estado del mundo a través de ese incentivo, busca incentivar esa cooperación público-privada. Aquí se juegan intereses políticos, empresariales, académicos, de la sociedad. La idea es que entre todos se hagan un esfuerzo para realmente mejorar esa parte económica de cada uno de los países o regiones o industrias. Bueno. Con esto terminamos el día de hoy para dejar ya las organizaciones internacionales influyentes listas. Vamos la otra semana a iniciar con estos 17 acuerdos que tiene Colombia con otros países. Entonces, con esto damos por finalizada nuestra clase el día de hoy. Espero hayan aprendido bastante, espero les haya gustado. Yo sé que todo este tema de las organizaciones, como les decía, es mucha teoría, pero se las trato de resumir al máximo para que ustedes realmente comprendan y sepan que existen estas entidades. Nos vemos en nuestra próxima clase. Cualquier duda o inquietud que vaya surgiendo sobre el trabajo, pues estaré allí dispuesta a colaborarles. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias.